Poder estar en este lugar, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Da tu fuerte aplauso, hermanos, a Dios por nuestros hermanos que hacen posible siempre esta alabanza, que están siempre aquí temprano practicando. Toma su lugar, hermanos, en unos momentos. Toma su lugar. Vamos así, hermanos, a continuar. Yo sé que ya se puso un poco más calientito. Le agarramos un poquito con esa carpa. Todavía nos falta poner otras dos para este lado probablemente, o a lo mejor para atrás, pero bueno. ¿A cuántos de ustedes cuando van a trabajar con el César les ponen un paraguas ahí arriba para que no les pegue el sol? ¿Verdad que muy poco? Bueno, pues entonces aquí siquiera ya les pusimos algo, ¿ok? Bien, hermano, pues vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor. Abra sus Biblias conmigo, por favor, ahí en Efesios capítulo 4. Versículo 30 al 32, de ahí vamos a estar sacando este tema. Efesios capítulo 4, del 30 al 32, ahí vamos a estar compartiendo, hermanos, este consejo. Esperando que siempre sea de bendición para su vida en este día que se hace honor, hermanos, a lo que es el Día del Padre. Sabemos que eso es una grande responsabilidad y necesitamos mucho la gracia de Dios para poder seguir adelante con esa función. ¿Verdad, varones, que sí es mucha responsabilidad ser padre? Hay muchas cosas que tenemos que hacer que nos corresponden como varones. Pero vamos a leer Efesios 4. Ahí está. Efesios 4 solamente vamos a estar leyendo versículo 30 al 32. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos das, por este hermoso tiempo, Señor, este hermoso domingo, Señor, que venimos a adorarte, venimos, oh Dios, para darte toda la gloria, Señor, darte gracias por tantas bendiciones, oh Dios. En esta hora, mi Dios, que tu palabra ha sido leída, yo te pido, mi Dios, que tu palabra pueda, mi Dios, caer en buena tierra y pueda dar ese fruto, Señor, por el cual tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermano, pues en este hermoso día quisiera compartir con ustedes de esto que leímos. Hay un hermoso tema por ahí que una vez escuché y que me gustó mucho. Quisiera hablarles sobre el perdón. Versículo 32, aquí donde leímos, dice aquí estos versículos: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Dios nos perdonó a nosotros? La Biblia dice que Dios nos perdonó sin merecerlo. No lo merecíamos. ¿Dice amén? No merecíamos que Dios nos perdonara, pero Dios nos perdonó. Y quisiera hablarles de eso, hermanos. En pocas palabras, quisiera mencionarle 4 tipos de perdón, ¿ok? Quizás digan más, no sé, pero yo quisiera mencionarle 4 para que los tengan en cuenta y pedirle a Dios que nos ayude. El perdón, hermanos, es la clave, se puede decir, es la clave de que nosotros seamos libres, o es la clave de la liberación espiritual. No se puede vivir con rencor, como dice aquí, no se puede vivir con amargura, no se puede vivir con envidias, no se puede vivir sin perdonar, porque eso sería hacerle un daño a nuestra alma, hacerle un daño a nuestro ser, y no podríamos indudablemente caminar a gusto, caminar en paz, caminar felices. Así de que esto indudablemente Jesucristo nos pone el ejemplo, como en todas las cosas. Él nos perdonó a nosotros aunque no lo merecíamos. Estábamos muertos, destinados a una condenación por causa del pecado, por causa de la desobediencia.
Él pudo haber raído con la humanidad como lo hizo con los antidiluvianos, pero Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo, morir por nosotros y perdonándonos todos nuestros pecados, clavándolos en la cruz, dice su palabra. La primera cosa que quiero mencionarle, hermanos, esto es muy importante, es que usted aprenda a perdonarse usted mismo. Eso es importantísimo. Más de una vez he dicho este pensamiento. Una cosa es lo que dice la gente de nosotros. Otra cosa es lo que Dios dice de nosotros. Y otra cosa es lo que usted piensa de usted. ¿Qué es más importante? Sabemos que debe de tener más peso en nuestra alma, en nuestro ser, la palabra de Dios. Es por la que nosotros caminamos, nos regimos. Es la que debe de tener más influencia, más poder en nuestras vidas. Pero desafortunadamente, a veces la persona también le hace más caso a lo que piensa de usted, a su autoestima, cómo usted fue criado, cómo lo trataron. De ahí es que viene mucho su formación, por supuesto. Y si por alguna razón pasaron tantas cosas en nuestra vida, es bien importante poder entender esto, que usted aprenda a perdonarse. Todos nosotros hemos hecho quizás cosas de las cuales nos hemos arrepentido, ¿verdad que sí? Todos, por supuesto. ¿Qué es lo que más tiene influencia en nuestra vida? Por eso es bien importante creerle a Dios. Por eso es bien importante entender lo que Dios dice de nosotros, no lo que nosotros pensamos de nosotros. Porque si usted le hace caso a la gente, mucha gente va a hablar a veces, es más fácil que la gente hable negativo de uno, de usted, a que hable positivo. Eso es una tendencia natural del ser humano. Es difícil que el ser humano hable siempre positivo de usted. Necesitaría una escuela totalmente de motivación y positivismo, por decirlo así, para poder hablar siempre positivo. Y por eso es bien importante, hermanos, poder liberarnos nosotros con la ayuda de Dios y poder perdonarnos a nosotros de cosas que quizás hayan acontecido en nuestra vida que nosotros hayamos hecho. Usted sabe que hay una frase que muchas personas a veces dicen, no, es que yo no me puedo perdonar. Yo no me voy a perdonar lo que hice. Y eso es bien importante, que nosotros nos demos cuenta de eso. Que usted pueda perdonarse de todas las cosas que quizás hicimos. Recuerde que nosotros antes estábamos muertos. Éramos arrastrados por el pecado como los salmones. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si ya venimos a Jesucristo, usted es nueva criatura. Y dice la Biblia, somos nueva criatura, ya las cosas viejas ya pasaron. Ya todas son hechas nuevas. Y esto es bien importante entenderlo. Todas las cosas viejas ya pasaron. Usted ya tiene que aprender a perdonarse a usted. No puede vivir recordándose algo que usted haya hecho y que a usted le duela, por decirlo así, todavía, y que a usted le moleste, que le afecte en el presente y todavía en el futuro. Si eso ya aconteció en el pasado, tiene que pedirle a Dios que le quite eso, que usted se sienta libre de cualquier cosa que haya hecho. Imagínese el ser humano cuántas atrocidades a veces ha hecho el hombre. Y que no se sienta digno de venir a Jesucristo. Y si hay muchos de esos que no se sienten dignos, que se sienten que no merecen la gracia de Dios, que no merecen el perdón de Dios por todo lo que quizás hayan hecho. Usted sabe que la gente indudablemente a veces nos va a apuntar, nos va a acusar. Tenemos que entender eso. El apóstol Pablo, después que se convirtió, muchísima gente no lo aceptaba. No creían en él, no creían que él fuera cristiano, que se haya convertido. Y así, iglesia, pasa también en nuestras vidas. Eso es bien importante, tú que me estás escuchando también a través de las redes sociales, es importante perdonarse a uno mismo, aceptarse a uno mismo. Los errores que hayamos hecho ya pasaron, ya no pueden marcar tu presente ni tu futuro. Tenemos que enterrarlos. Moisés aventó 40 años acá criando ovejas, por decirlo así, porque tenía enterrado a un egipcio. Y quizás eso le acusaba, quizás eso le hacía sentirse mal y no se sentía digno del llamamiento. Cuando vino el llamamiento de Dios a su vida, él a lo mejor no se sentía digno porque decía, hay algo ahí que está enterrado. A pesar de que estaba enterrado, todavía quizás él se sentía indigno. Pero esa es la idea. ¿Qué dice la palabra de Dios de nuestros pecados? ¿Verdad que fueron sepultados, enterrados allá en el fondo del mar, dice la Biblia? No hay necesidad de ponernos traje de buzo o andar queriendo sacarlos.
tenemos que vivir libres. ¿Amén, iglesia? Tenemos que sentirnos libres. Por eso Cristo a eso vino, a libertarnos de todo eso. Perdonarte a ti mismo, por supuesto, es una actitud de humildad. Es una actitud de humildad el que te puedas perdonar a ti. Porque indudablemente mucha gente camina por esta vida sin perdonarse. Se siente culpable de muchas cosas. Por eso es que Jesucristo a eso vino, a quitar ese peso, a quitar esa carga, a quitar esa culpa. Llevó Él nuestras culpas, nuestros pecados. ¿Verdad que sí entendemos eso? Por eso es bien importante poder comprender eso, hermanos, entender esto. El perdón indudablemente nos libera de ataduras que amargan el alma y después afectan el cuerpo. Usted sabe que hay mucha gente enferma, probablemente no nomás del alma, sino también del cuerpo. La amargura, dice la Biblia, es una raíz. No tenemos que permitir que amargue nuestro pasado, que amargue nuestro futuro. Como padres tenemos que entender esto. Quizás antes que no conocíamos a Jesucristo, o aún ya conociéndolo, se pudo haber hecho muchas cosas, errores que hemos cometido. Pero aquí este es el punto. Se necesita humildad para que usted se perdone. Aceptar el perdón de Dios, por supuesto. La otra es perdonar a otros. Primero es que tú te perdones a ti. Que sepas perdonarte a ti. Y después que aprendas a perdonar a otros. Se tiene que practicar esto. Se tiene que aprender esto. Otra vez, es difícil la vida. Estar cargando con cosas que van a afectar tu caminar. No saber perdonar a otros. Mire, abra su Biblia conmigo. Si aplicamos este texto, si este texto lo agarramos tal y como dice aquí en Mateo 6, del 14 al 15, Jesús hablando sobre el Padre Nuestro. Una oración que nosotros hacíamos mucho y que todavía, claro, la hacemos. Ahí en el versículo 14 y 15, versículo 14 y 15, dice estas palabras. Después de que Jesús habla de lo que es el Padre Nuestro, y sigue diciendo: porque si no perdonáis, o porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, o lo que nos hayan hecho, lo que nos digan, primero dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes nuestro Padre Celestial. Pero el 15 dice, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¿Se imagina lo fuerte que es esto? ¿Verdad que queremos que Dios nos perdone? ¿O lo creemos que Dios nos ha perdonado? El requisito que Dios nos está pidiendo aquí, que le está diciendo a sus discípulos, es que también ellos tienen que perdonar a los hombres sus ofensas. Y yo sé que a veces es difícil. Depende del tamaño de la ofensa. O depende de la persona, cómo es. Pero todos necesitamos del Espíritu Santo para poder perdonar. Usted sabe que durante nuestra vida ha habido quizás de todo. Hemos pasado por muchas situaciones en las cuales usted a veces puede decir también estas palabras: es que yo no puedo perdonar a alguien que me ofendió, que hizo esto, que me dañó, tantas cosas que puede haber. Todo esto lo entendemos, es por causa de la maldad, del pecado. Tenemos que soltar eso, tenemos que aprender a perdonar. ¿Dice amén, iglesia? Amén. Tenemos que perdonar como padres para poder tener un matrimonio feliz, para poder tener hijos felices, para poder tener una familia feliz. Hay muchas ofensas que nos hemos hecho muchas veces y no podemos cargar con eso, porque eso va a causar, por supuesto, amargura, eso va a causar enfermedad. Hay gente que está enferma, postrada probablemente en una cama por causa de no perdonar. No por una enfermedad física, a veces es una enfermedad espiritual o una enfermedad en el alma. Entonces es importantísimo eso. Jesucristo vino a libertarnos. Vino a libertarnos de cualquier área, de todas las áreas. Ahí poquito adelante dice la palabra del Señor en Mateo 18:35, otro versículo importante. Mateo 18:35, fíjese lo que menciona allí. Hablando sobre los dos deudores. Jesús está poniendo este ejemplo, comparándolo con el reino de Dios. Y Él está diciendo esto,
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y sigue diciendo esto, y en el versículo 35 dice ahí: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí está enseñando esta parábola sobre este rey que vino con su siervo. Su siervo le debía 10,000 talentos, no podía pagarle. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos pagarle, no podíamos pagarle a nuestro Dios lo que nosotros habíamos hecho. El pecado que nosotros teníamos, no podíamos pagarle a Dios, no podíamos quitarlo con nada, no podíamos cubrirnos con nada, no podíamos hacer nada. Dice la Biblia que aunque nos laváramos con lo que sea, el pecado iba a permanecer ahí. Lo único que limpia nuestro pecado, limpió nuestro pecado, es la sangre de Jesucristo. Y aquí menciona que este rey le dice a su siervo: págame lo que me debes. Pero él dice que le rogó, se humilló delante de él y le dijo: ten misericordia de mí, yo te voy a pagar. Y este rey dice que lo perdonó, pero saliendo de allí se encontró un consiervo de él, este siervo, que también le debía a él. Y dice ahí que lo agarró y lo ahorcaba. No tuvo misericordia de él y lo mandó a la cárcel. Se dio cuenta el rey de lo que hizo su siervo, y al darse cuenta de lo que hizo su siervo, entonces dice que lo mandó llamar y también le aplicó la misma ley a su siervo, porque él no quiso perdonar a sus consiervos. Esto está bien claro para entenderlo, ¿verdad que sí? Dios nos ha perdonado, iglesia. Nuestro deber es perdonar, nuestro deber es perdonar. Yo no digo que usted a veces se olvide de las cosas que quizás durante nuestra vida nos han afectado. Olvidarse es una cosa, pero perdonar es otra. Usted tiene que aprender, tenemos que aprender siempre a perdonar, y eso tenemos que hacerlo continuamente, diario. ¿A cuántos de ustedes, verdad que a muchos de nosotros diario a veces usted se siente ofendido? ¿Verdad que muchas veces usted se siente ofendido por alguna palabra, por alguna cosa que usted oye, por alguna cosa que quizás digan de usted? Usted siempre va a sentirse ofendido. Imagínese, está cargando con todo eso. Tenemos que aprender siempre a perdonar y a poder decir, como Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces así es. La persona siempre a veces va a decir algo o va a ofenderte, y a veces no sabe lo que está diciendo. Como seres humanos nosotros no podemos darnos el lujo de juzgar. No nos puso Dios para eso, o de ser jueces. Porque vamos a hacer un juicio indudablemente mal. No tenemos la capacidad. ¿Qué pensaría usted quizás de esta escena? Que un hombre sacuda a su mujer que está gritando, está histérica, y le ponga unas 2, 3 cachetadas y después la agarre y la runde por la ventana. ¿Usted qué pensaría de este hombre? Usted al oír esto quizás haga su juicio. Pero juzgaríamos mal. Debido a la escena que estaba pasando ahí, era lo correcto que este hombre hiciera. Pero a veces nosotros no escuchamos toda la escena. Si usted no escucha toda la escena, de todo el cuadro completo, de todas las cosas que pasan, nosotros vamos a juzgar mal y va a ser difícil perdonar a otros. Usted tiene que entender y comprender a otras personas que de acuerdo a su manera de ver las cosas juzgan o dan un juicio. Esta persona hizo eso porque esta mujer estaba totalmente histérica, fuera de control, era su esposa, porque se estaba quemando la casa. Y vivía en el segundo piso, no le quedó otra más de darle unas cachetadas para que despertara y le hiciera reaccionar. Y ya cuando la aventó abajo ya había algo donde iba a caer. A veces no podemos nosotros juzgar tan fácil alguna cosa. Por eso cuando usted carga con algo y dices que yo no puedo perdonar, entienda eso, tenemos que entender eso. Cada quien mira las cosas diferente. Nuestro deber es perdonar y perdonar y perdonar. Recuerde que la verdad es la que nos libera. El perdonar es parte de la verdad. Tiene que perdonar. Usted elige, nosotros elegimos si queremos tener un matrimonio feliz o un matrimonio infeliz.
No podemos cargar con cosas del pasado, como padres o como madres, como familia. Jesús dijo muchas veces esto: tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Él no está pagándonos conforme a nuestras obras. Así de que a nosotros nos resta comprender. Es una decisión de nosotros. Nosotros elegimos entre ser libres o vivir esclavizados en algún pensamiento, esclavizados en alguna cosa del pasado. Perdonar lo que a uno le hayan hecho, perdonar a otros, porque a veces usted no tuvo la culpa, nosotros no tuvimos la culpa. Usted no tuvo la culpa de algunas cosas que quizás hayan pasado en su vida. Por eso es bien importante poder entender esto. La gente hace tantas cosas y a veces no podemos comprender. Nosotros no tuvimos la culpa de cosas que hayan pasado. Quizás usted puede decir: es que yo no puedo perdonar porque esto y esto y esto y un montón de cosas. Tiene que saber perdonar, tiene que saber pedirle a Dios que le ayude, que el Espíritu Santo lo capacite, lo llene para poder perdonar. No se puede vivir ni caminar así. Usted se cuenta que está caminando arrastrando cadenas en su vida. Yo sé que se pasa en la vida de muchas cosas, pero así es el hombre. Se cuenta de aquel hombre que quiso ayudar a un alacrán. Cayó a un agua y se andaba ahogando el alacrán. Entonces pues este hombre quiso sacarlo. ¿Y qué hizo el alacrán? Pues lo picó, porque eso viene siendo su modo de defenderse. Quiso volver a intentarlo sacar y lo volvió a picar. Una persona que estaba allí le dijo: ¿pero por qué insistes en querer sacarlo si te está picando? Dice: bueno, es que es su naturaleza, él es lo que sabe hacer, ¿verdad? Tenemos que le hablar al alacrán y dijera: hey, alacrancito, te voy a sacar, no me piques. El alacrán tiene que picarlo. Y a veces así es el ser humano, va a ofenderte de una manera o de otra. Tú tienes que entender eso. Tenemos que comprender eso. Mayormente las personas que son más, a veces que dicen, aquellos que mencionan, es que yo no tengo cabellos en la lengua, ¿va? Y que yo digo las cosas como son y yo digo la verdad. Y le duela a quien le duela, se ofenda a quien se ofenda. Es una actitud, indudablemente parece buena, pero es su manera de ser, por su temperamento, por su carácter. Pero no todo el tiempo se puede decir la verdad. Hay tiempo para todo, ¿verdad que sí? Dice en Proverbios 25:1: como manzanas de oro en una charola. Imagínense eso, como manzanas de oro en una charola de plata, bien adornadita. Así son las palabras. Así son las palabras dichas en el momento oportuno. En el momento no oportuno van a afectar, van a doler. En el momento no adecuado vamos a ofender, vamos a lastimar, mayormente si la persona ya está lastimada. Por eso es que estamos mencionando esto. Si nosotros no aprendemos a perdonar, ahí hay una herida, ahí hay una amargura, ahí hay un rencor, y con poquito que se mueva esa herida se va a lastimar. Y nosotros tenemos que entender eso. Si usted se molesta, se irrita, se enoja por cualquier cosa que le dijeron o hicieron o miró, usted necesita sanar de algo. Tenemos que sanar de eso, porque inmediatamente eso cambia la actitud del ser humano. Eso quiere decir que todavía trae algo ahí cargando. Necesitamos perdonar. Amén. Para poder caminar a gusto y ser libres. Amén, iglesia. Amén. Usted sabe que ahí en Génesis 45, esta hermosa historia de José. Imagínense todo lo que le hicieron. Si él hubiera vivido con eso, y él hubiera estado cargando con eso, y él hubiera dicho: es que yo no puedo perdonar a mis hermanos. Ellos estaban más grandes que yo, ellos tenían que saber más que yo. Ellos no podían hacer eso, sabían que yo era el más chiquillo, y él podía decir un montón de cosas. Pero él no hizo eso. Él agarró el momento adecuado para poder darse a conocer a sus hermanos. Y es una historia indudablemente muy conmovedora, como él a gritos dice que se da a conocer, llora
llora quizás, no sé, pidiéndole a Dios que le ayude a hacer eso. Así que cada uno de nosotros nos conocemos, amén. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, eso indudablemente es una bendición grandísima. Es una ayuda grande para poder hacer las cosas que nosotros no podemos, para poder hacer morir el yo. Está bien pensar y decir, es que yo no puedo perdonarlo. Bueno, pero tú ya estás muerto. Se supone que ya estamos crucificados en la cruz. Ya resucitamos en vida nueva. Ya vivimos una vida nueva. Ya de la cruz para adelante somos nuevas criaturas. Así de que es fácil perdonar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que depender mucho de eso y no de nuestras emociones o no de nuestros sentimientos. Entonces, segunda cosa es perdonar a otros. Tercera cosa es perdonar a Dios. Quizás usted diga, pero ¿cómo? Así es. No nomás hay gente que no se perdona a ellos mismos o que no saben perdonar a otros. Hay gente que no perdona a Dios. No sé si usted conozca a alguien por ahí. Hay gente que camina en esta vida no aceptando la voluntad de Dios. No aceptando lo que Dios quiso hacer en este mundo. Y hay mucha gente que dice, a mí me han dicho mucha gente que dice, ¿por qué Dios esto y esto? ¿Y por qué Dios dijo esto y esto? Dijo no matar, después mandó matar. ¿Y por qué Dios es así? O sea, acusando a Dios, juzgando a Dios de muchas cosas, no entendiendo, tergiversando a veces la palabra. Y hay mucha gente que no puede perdonar a Dios. Recuerde que en Isaías 55:8 ahí dice que mis pensamientos, los pensamientos de nosotros, no podemos compararlos con los pensamientos de Dios. Él piensa diferente, su voluntad es perfecta. Amén, iglesia, es perfecta. Tenemos que aceptarle, es perfecta. Dios no se equivocó, no está equivocado en hacer y en permitir lo que está permitiendo. Él no está equivocado en todo esto que está viendo, en todos estos cambios que está viendo. Él sabe que la iglesia tenía que pasar por algunos cambios y va a seguir pasando. En estos tiempos es cuando más nosotros tenemos que entender, iglesia, usted es la iglesia. Dice amén, usted es la iglesia. Tenemos que aprender mucho eso. No son estos muros, estos ahí se van a quedar. Usted es la iglesia, usted tiene que aprender a tener una relación con Jesucristo, porque quizás no sé qué pueda pasar de aquí al invierno. A lo mejor no van a dejar ni hacer esto, sabrá Dios. Sabemos que todo esto tenía que venir. La iglesia tiene que ser probada, por supuesto. La Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, dando a entender que quizás a muchos la fe se les puede apagar. Imagínense cuando veníamos 3 veces por semana. Si usted vivía nomás de eso. Ahora nomás veníamos una vez. Si usted nomás vive de eso, pues sabrá Dios cómo anda ya petateando. O ya dando patadas de ahogado. Usted es iglesia. Usted tiene que tener, hemos dicho mucho eso. Cuando usted vino a Cristo, usted no cambió de religión. Usted comenzó una relación personal con Jesucristo, donde quiera que usted esté. Eso tenemos que practicarlo mucho, acordarnos mucho. No hay necesidad de que venga el martes o el jueves para conectarnos a algo. Y algunos ni se conectan. Cuando es una responsabilidad como miembro de una iglesia. El hermano Prieto a veces cuando está, yo no sé si usted lo escucha, casi siempre estoy escuchando, escúchelo cuando pueda. Ahorita hay un montón, gracias a Dios por ese lado, hay un montón de pastores predicando en las redes sociales para que usted escuche por donde sea. Escúchelo. Y pues a veces él como más, usted sabe, más directo. Luego a veces se me hace que tiene el teléfono volteado para con él. Ahí mira quién está. Y a veces dice, más hay 2, 3 que están ahí, dice, y de repente dice, ya se fue uno. Teniendo tanta gente. Pero bueno, la idea es esa, que nosotros tenemos que entender esto. Usted es la iglesia, aliméntese. Tenemos que saber buscar de Dios, tenemos que saber orar, tenemos que saber leer. Tiene que mantenerse vivo. Porque usted es el que va a pasar sus pruebas, sus luchas. Usted es el que sabe cómo está viviendo. Usted es el que sabe qué tanto necesita de Dios.
Y como padres, indudablemente en este día es una responsabilidad grandísima. Usted tiene que saber cómo es usted, cómo es su esposa, cómo están sus hijos. Usted tiene que saber cómo está su vida. Tiene que saber cómo está el contorno ahí en su casa y qué cambios se tiene que hacer. Pero a veces no queremos cambiar, es lo malo. Usted sabe que si Dios nos unió es porque había química, pero somos diferentes. Usted sabe que los que anhelan estar en el tiempo de calidad, el cónyuge normalmente le gusta trabajar un montón. Y es difícil dar el tiempo de calidad. O al revés. Qué bueno por aquellas parejas que de veras casi tienen los mismos en el primero y el segundo. Batallan menos en algunas cosas. Pero cuando no es así. Y de ahí vienen, por supuesto, varones, de ahí viene mucho resentimiento por parte de la mujer o por parte del hombre. Y se tiene que tener cuidado en eso. Como varones sabemos que la Biblia dice que tenemos que amar a la esposa así como Cristo amó la iglesia. Es una responsabilidad del varón amar y la mujer respetar. Cuando estas dos cosas no se saben hacer, se pierde todo y comienza un resentimiento. Y usted sabe, empezando a crecer un resentimiento, empezando a crecer una amargura, después se va haciendo grande como una pared o un orgullo y después es más difícil poder perdonar. Y se vive así, se acostumbra la gente a vivir así. Y eso no debe de ser así. Fuimos llamados para ser libres, ¿amén? Fuimos llamados para vivir en paz. Que a veces nos demos unos 2, 3, pero después hay que pedir perdón, pues ni modo. Perdonar a otros, perdonar a Dios, perdón. Usted sabe que la mayoría de ateos, muchos ateos, quizás no la mayoría, pero muchos ateos se hicieron ateos por no perdonar a Dios, por algo que aconteció en su vida, porque ellos sí creían. ¿Cuántos han visto la película de God is not dead o Dios no está muerto? ¿Ah? Este ateo que le hacía la guerra a este alumno, él después al último cayó en sus palabras. El por qué razón era así. ¿Por qué? Porque no podía aceptar que se haya llevado a su abuela o a su mamá, no sé quién. Muchos a veces hombres dicen, pero ¿por qué Dios? ¿Dónde estabas cuando esto estaba pasando? ¿Dónde estaba cuando mi hija, cuando mi hijo, cuando mi papá, cuando mi mamá? ¿Dónde estabas cuando me acontecía esto a mí? ¿Dónde estabas? Y mucha gente se queja de eso y no puede perdonar a Dios. Y nosotros no podemos meternos en ese plan. Usted no puede meterse en ese plan y decir, no puedo perdonar a Dios. Eso indudablemente no nos beneficia. Mucha gente se queja que por qué esto y por qué esto otro, que por qué pasó esto en la Torre Gemela, que por qué hay huracanes, que por qué hay terremotos, por qué hay accidentes. ¿Dónde está Dios? ¿Verdad que mucha gente dice eso? ¿Dónde está Dios cuando esto y cuando esto otro? No aceptan la voluntad de Dios a veces. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber eso. Estamos en las manos de Dios y su voluntad es perfecta. Todo lo que pase a Dios no lo sorprende. No lo sorprendió, por supuesto, que Adán haya pecado. Ni que... ¿Usted cree que a Dios le sorprendió que haya venido todo este virus? Por supuesto que no. La cuarta cosa, lo más importante, es perdonarse a uno mismo, perdonar a otros, perdonar a Dios. Y la otra es aceptar, por supuesto, el perdón de Dios. Difícil para muchos. Sin la ayuda del Espíritu Santo es difícil que usted acepte el perdón de Dios. Por eso es importante cuando usted a veces da gracias poder usar estas palabras. Doy gracias a Dios por la salvación de mi alma, por el perdón de mis muchos pecados. Cuando usted acepta el perdón de sus pecados, usted se está recordando que Dios lo perdonó. Y cuando yo me recuerdo que Dios me perdonó y me perdonó y me perdonó, entonces cuando algo acontece en mi vida, ¿quién soy yo para no perdonar? Yo tengo que saber perdonar más fácil cuando yo estoy recordando que Dios me perdonó. Aceptar el perdón de Dios, mucha gente no lo acepta y dicen muchos, pero es que así de fácil, ¿a poco porque hago una oración ya Dios me va a perdonar? ¿Verdad que usted ha oído eso? Y yo entiendo, a veces por una simple oración no va a haber un cambio, pero si lo hace con fe, sí lo hay. Claro que se necesita que Dios obre en la vida de un ser humano para que él pueda aceptar el perdón de Dios. La gente vive como vive, o la gente anda como anda, porque sencillamente se le es difícil aceptar que Dios ya lo perdonó en Cristo Jesús.
que ellos piensan que no merecen. Se miran de aquí para allá, no de allá para acá. Recuerden que la salvación vino de arriba para abajo, no de aquí para allá. Quiere decir que aceptar el perdón de Dios no lo comprende mucha gente. Y le pueden decir, ¿tú cómo sabes que Dios ya te perdonó? ¿Verdad? Le pueden cuestionar muchas cosas. Es una bendición, iglesia. Es una bendición poder saber que Dios nos ha perdonado. Eso nadie de nosotros lo podíamos hacer. Acepte el perdón de Dios. Confiéselo. No se sienta indigno de que no merece, porque indudablemente no merecíamos. Es por gracia, es por amor, es por su misericordia. Es lo que leíamos aquí en los deudores. Así que nosotros tenemos que saber hacer eso. Tenemos que aceptar el perdón de Dios. Dios ya nos perdonó en Cristo Jesús. Ya nos perdonó, aunque ni nos conocía o todavía ni nacíamos. Dios ya nos había perdonado. ¿Dice amén, iglesia? Dios ya lo había perdonado. Ya usted nomás lo que tiene que hacer es aceptarlo. No haga caso a su manera de pensar, sino a lo que la palabra de Dios dice. Aprenda a aceptar el perdón de Dios y de esta manera vamos a caminar más libres. Si alguien le dice por ahí, no, pero es que tú no puedes ser perdonado por esto y por esto, ¿quién dice eso? No puede comprobarle con la Biblia que usted no es perdonado. Eso es bien importante entonces, iglesia, poder experimentar el perdón de Dios y poder aceptarlo. Estos beneficios, perdonarse a uno mismo, perdonar a otros y perdonar a Dios y el perdón de Dios. Así que no cargue con lo que no tiene que cargar. Muchos ejemplos hay en la Biblia. Jonás estaba enojado con Dios, porque él decía, ya sabía que ibas a perdonarlos. Y como si no aceptara la voluntad de Dios. Jonás lo que quería es que acabara con Nínive. Él tenía ese coraje, por decirlo así, con esta gente que no era de su pueblo y quería que los acabara, por decirlo así. Y cuando Dios los perdonó, él dice, ya sabía que iba a hacer eso. Pero como que no quiso Jonás aceptarlo y eso lo amargó. Entonces, iglesia, es muy importante poder entender esto. Amén. Vamos así, hermanos, a continuar. Vamos a estar en este día lo que es la Santa Cena. Voy a pedirle al grupo que pase y voy a pedirle que Noy, ¿quieres por favor agarrar estas cosas? Y yo creo que para más rápido mejor pásalas. Mejor pásalas, tú pasa la cajita. Ya les expliqué a algunos hermanos lo que vamos a hacer. Esta cosa es algo nuevo que existe. Ya lo hemos hecho algunas veces. Tenga cuidado cuando lo abre. Recuerde, primero es el plastiquito, ¿ok? Primero es el plastiquito. El de arriba sostiene dos. Y después lo de abajo. Para que pueda agarrar la galletita que está ahí primero. Y vamos a estar haciendo, hermanos, eso con toda reverencia. Póngase de pie, por favor. Unos momentos. Póngase de pie, vamos a estar haciendo eso. Yo sé que voy a decir que está medio nubladito. Ahí está, que se mete el sol y que sale. Y vamos a estar haciendo más. ¿Por qué lo hacemos? Recuerde que Jesús lo dejó como una ordenanza. Es una ordenanza. ¿Qué significa? Ya hemos predicado mucho de esto, no vamos a predicar de eso. Sencillamente recordarle que al hacer esto de la Santa Cena, lo que estamos haciendo es recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordando su resurrección y anunciando su venida, recordando que un día vamos a estar con Él. Jesús dijo eso a sus discípulos cuando lo instituyó en la Pascua, que después de la cena del Señor. Él dijo, ya no volveré a beber o a celebrar esta cena hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. Esto es, por decirlo así, es una práctica que después vamos a hacerlo con el Señor. Así que voy a estar, antes que nada vamos a hacer una oración. Vamos a estar haciendo una oración por este consejo, por los elementos estos, mientras lo reparten. Vamos a estar haciendo una oración. Incline su rostro, hermanos. Incline su rostro. Y si el grupo entona un canto de adoración, mientras usted medita en la palabra de Dios, si usted
tiene que perdonar, perdone. Apliquémonos la palabra y vamos a estar orando por esto. Mientras entono un canto de adoración, vamos a estar meditando unos momentos antes de hacer esto. Recuerde que esto es en memoria de Él. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es lo que necesitamos cada día para poder ser libres, para caminar en paz, para caminar a gusto. En este día, Señor, tú nos has recordado, Dios, la importancia del perdón. Solo tú conoces los corazones, oh Dios. Aquel que está batallando, Señor, en esta área, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra. Que tu Espíritu Santo, Señor, dé la fuerza, dé la fortaleza, dé el conocimiento, Señor, para poder ser libre, para poder perdonar cualquier ofensa, Señor, cualquier cosa que haya acontecido en nuestras vidas, cualquier cosa, Señor, que hayamos hecho, que nos hayan hecho, que podamos aceptar, Señor, que esa fue tu voluntad. Ayúdanos a poder entender o poder comprender, Señor, que las cosas que tú haces, tú las permites, tú no te equivocas. Y otras veces es porque el ser humano tiene libre albedrío, Dios. Ayúdanos, oh Dios, para poder aceptar ese perdón que tú nos has dado, Señor, y poder confesarlo, poder creerlo. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu sangre hay perdón de pecados. Gracias, Padre, porque al hacer esto sabemos, oh Dios, que este jugo de uva representa, Señor, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Sabemos, Padre, que este pedacito de pan simboliza, Señor, simboliza, es un símbolo de tu cuerpo que fue partido, que fue molido en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, oh Dios. Y sabemos que tu palabra es el pan, sabemos que tenemos que comernos tu palabra, Señor, para poder seguir siendo libres. Gracias, oh Dios, por ello. Dígale gracias, oh Dios, dígaselo, gracias, Señor, porque esos beneficios que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario, ayúdanos a poder aceptarlos, a poder agarrarlos, Señor, aceptar esas bendiciones, Padre, que tú hiciste, que tú nos diste por pura gracia, Señor. Oramos, Padre, por estos elementos, oh Dios, para que tú los bendigas, oh Dios, para que tú los santifiques, Padre. Estos elementos que representan, Señor, tu sangre y tu cuerpo, que simbolizan, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre, gracias te damos, oh Dios, por todo ello. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a hacerlo de una manera, Señor, en la cual tú te glorifiques, Padre. Gracias, oh Dios. ¿Sí entendieron, iglesia? El pomito ese, el primer plastiquito de arriba es el que van a sacar primero. El de arriba, no le abras desde primero, sino el de arriba. El puro plastiquito, el papelito clear, el plástico, para que de esta manera usted pueda, pues, sacar la galletita que está ahí, ¿ok? Así de esa manera saca el pedacito de galleta, ¿ok? El apóstol Pablo decía estas palabras ahí en 1 Corintios capítulo 11, hablando sobre esta institución. Él dice en el versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Este pan simboliza, hermanos, aunque Jesús no hizo esto, ¿verdad? Con el pan, eso simboliza este pan del cuerpo de Cristo, que Él fue entregado, fue molido, fue partido por nuestros pecados. Y acuérdense que después Jesús dijo que tenían que comerse su cuerpo, dando a entender su palabra. Recuerde que Jesús es la palabra de Dios. No podíamos, los discípulos no pueden comerse el cuerpo, claro, no pudieron comerse el cuerpo. Lo que Jesús estaba diciendo es comerse la palabra. Este pan representa su cuerpo, que es también su palabra, que es la que nos libera. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar y comer, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hacedlo en memoria de todo lo que Él hizo. Hágalo, hermano, come este pan.
en memoria de mí. Es lo que dice aquí. Cuando hacemos esto, estamos recordando su muerte, su resurrección, su sacrificio, su sangre fue derramada, y recordando también que Él viene por su iglesia. En estos tiempos, indudablemente, es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Dice el versículo 25: asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. ¿Cómo, hermanos, esta copa? También tome esta copa. Gracias a Dios. Dice aquí su palabra: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Al hacerlo, iglesia, es lo que estamos diciendo. Con esto estamos recordando todo lo que hizo, pero también estamos anunciando que Él va a venir. Hay que seguir proclamando eso, iglesia. En estos tiempos sabemos que todo está cumplido. No sabemos qué va a seguir a través de todo esto, pero sí sabemos que la Biblia dice que va a pasar todo esto. Así de que, iglesia, tengamos en cuenta esto. Hagamos una oración más y después dejo este lugar a mi esposa, que va a hacer algo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por hacernos participantes, oh Dios, de esta ordenanza. Ayúdanos para poder, Señor, entender todo lo que esto significa, oh Dios. Recordamos tu palabra, recordamos las buenas nuevas, recordamos tu muerte, tu crucifixión, recordamos tu resurrección. Recordamos, oh Dios, que a través de tu sangre nuestros pecados fueron perdonados. Gracias, oh Dios. Y también recordamos, oh Dios, que tú vienes por tu iglesia. Ayúdanos a mantenernos siempre listos y siempre preparados. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos por todo. Amén y amén. Así, hermanos, debe buscar a mi esposa. Den un fuerte aplauso al Señor. Ella va a estar haciendo algo hoy que